Bienvenidos a este rinconcito donde nos reunimos para charlar de nuestras pasiones, de esas historias que nos atrapan y de los secretos que esconde el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Y hoy, amigos, nos adentraremos en un tema que estoy segura que les va a encantar, uno que seguro ha resonado en sus corazones y en sus mentes, de Method Demir y la verdad que se esconde detrás de su relación con Can Yaman. Ya saben, la vida de las celebridades, con sus luces y sombras, con sus amores y desamores, con sus rumores y verdades a medias. Y en este caso vamos a desmenuzar un poco esa historia, esa dinámica que vimos en pantalla, esa química que nos hizo suspirar, y la forma en que de Method Demir, nuestra adorada Demet, tuvo que lidiar con algo muy delicado. ¿Cuántas veces tragó su orgullo por Can Yaman? Uf, la pregunta del millón. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, de Method Demir y Can Yaman fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Daydreamer. La serie fue un fenómeno, arrasó en audiencia y nos regaló una historia de amor que nos conquistó a todos. La química entre Demet y Can era innegable, algo que trascendía la pantalla y que, inevitablemente, dio pie a rumores, especulaciones y, por supuesto, a que muchos de nosotros nos preguntáramos, ¿será verdad? ¿Estarán juntos en la vida real? Y claro, todo esto alimentado por la intensidad con la que vivieron sus personajes, Sanem y Can, en la serie. Un amor lleno de idas y venidas, de malentendidos, de celos, de pasión desbordante y de un sinfín de situaciones que nos mantenían pegados a la pantalla. Pero detrás de la ficción, ¿qué pasaba realmente? ¿Cómo era la dinámica entre Demet y Can fuera del set? ¿Existían verdaderas tensiones, fricciones? *** El auge de Erkenci y la creación de un fenómeno ***. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos de la relación entre Demet y Can, es crucial entender el contexto en el que se desarrollaron sus vidas. Erkenci no fue solo una serie más, se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente en países como Turquía, Italia, España y muchos otros. La serie capturó la imaginación del público con su historia de amor fresca, sus paisajes deslumbrantes y, por supuesto, la chispa innegable entre sus protagonistas. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para dirigir la agencia de publicidad de su padre, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. La química entre Demet y Can, la cual era evidente incluso en sus entrevistas y eventos promocionales, alimentó la fantasía de los fanáticos, quienes soñaban con que el amor de la ficción se trasladara a la realidad. El éxito de la serie no se limitó a la televisión. Las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con Erkenci, vídeos editados, memes, fanfics y sobre todo, un seguimiento implacable de la vida personal de Demet y Can. Los fanáticos analizaban cada gesto, cada publicación, cada interacción en busca de pistas sobre la naturaleza de su relación. La atención mediática se intensificó y con ella, la presión sobre los actores. *** La química innegable, realidad o actuación, ***. La pregunta fundamental que nos hacemos es, ¿era la química que veíamos en pantalla auténtica, o se trataba simplemente de una hábil actuación por parte de Demet y Can? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Es innegable que ambos actores poseían un talento excepcional para la actuación, lo que les permitía sumergirse en sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. La conexión que tenían en pantalla era palpable, sus miradas, sus gestos, sus risas compartidas, todo contribuía a crear una atmósfera de complicidad y atracción que cautivaba a los espectadores. Sin embargo, la pregunta clave es hasta qué punto esa conexión se extendía fuera del set, ¿existía una atracción genuina entre ellos? ¿O simplemente se trataba de una habilidad para interpretar sus roles y adaptarse a las exigencias del guión? Las primeras etapas de la serie, como mencionamos antes, parecían indicar una relación amistosa y armoniosa. Las entrevistas y eventos promocionales eran una muestra de ello. Pero a medida que avanzaba la producción, comenzaron a surgir señales que sugerían que las cosas no eran tan perfectas como parecían. *** Las primeras grietas, rumores y especulaciones ***. A medida que la serie se acercaba a su final, los rumores sobre tensiones entre Demet y Can se intensificaron. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre peleas, desacuerdos y diferencias de carácter.
Una de las fuentes de especulación más recurrentes era el supuesto deseo de Can Yaman de llevar la relación a un nivel más allá, mientras que Demet, al parecer, no compartía esos mismos sentimientos. Esta disparidad de expectativas, combinada con las personalidades fuertes de ambos actores, habría generado roces y conflictos en el set. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un entorno muy competitivo, donde los egos y las ambiciones pueden chocar. Los actores, sometidos a una gran presión y expuestos a la crítica constante, a menudo se encuentran en situaciones delicadas. La dinámica en el set puede ser complicada, y las relaciones personales pueden verse afectadas por las exigencias del trabajo. *** El comportamiento de Can Yaman, señales de alerta, ***. El comportamiento de Can Yaman, especialmente durante las últimas etapas de la serie, fue objeto de mucha controversia y alimentó aún más los rumores sobre tensiones con Demet. Algunos de sus gestos y declaraciones en redes sociales parecían estar dirigidos a ella, insinuando indirectas o lanzando comentarios que generaban especulaciones. Además, se le acusó de tener una actitud prepotente y de hacer exigencias constantes, lo que habría dificultado la convivencia en el set. Sus declaraciones en entrevistas, a menudo consideradas egocéntricas, no ayudaron a mejorar su imagen. Ante esta situación, la pregunta que surge es, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante el comportamiento de Can Yaman? ¿Se mantuvo firme en sus convicciones, o tuvo que ceder en algunas ocasiones para evitar conflictos? ¿Cómo manejó la presión de lidiar con una dinámica potencialmente tóxica, mientras mantenía la profesionalidad y la calidad de su trabajo? *** La profesionalidad de Demet, un escudo ante la adversidad. *** La profesionalidad de Demet Özdemir es un aspecto clave para entender la dinámica entre ella y Can Yaman. Desde el inicio de su carrera, Demet ha demostrado ser una persona muy dedicada a su trabajo, con una ética profesional impecable y un compromiso inquebrantable con su carrera. Esta dedicación implica, en muchas ocasiones, priorizar el trabajo por encima de sus sentimientos personales. Es probable que ante las tensiones con Can, Demet haya decidido anteponer el bien del proyecto, la calidad de la serie y la satisfacción de los fanáticos. Mantener la calma, reprimir ciertas emociones y mantener una actitud positiva ante situaciones difíciles requiere una gran fortaleza emocional y una capacidad de autocontrol excepcional. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es fundamental, es común que los actores deban poner la otra mejilla y soportar situaciones incómodas en aras de la profesionalidad. *** La presión mediática y las redes sociales, un amplificador de emociones. *** No debemos olvidar la presión mediática y el impacto de las redes sociales en la dinámica entre Demet y Can. Los medios de comunicación estaban constantemente atentos a su relación, analizando cada gesto, cada declaración, cada publicación en busca de pistas sobre su vida personal. Los fanáticos, por su parte, se volcaron en las redes sociales para expresar sus opiniones, especular sobre su relación y crear contenido relacionado con la serie y sus protagonistas. Esta exposición constante generaba una presión adicional, que sin duda afectaba la dinámica entre ellos. La intensa atención mediática y la presión de las redes sociales pudieron haber exacerbado las tensiones entre Demet y Can. Cualquier comentario, por insignificante que fuera, podía ser interpretado y amplificado, generando malentendidos y alimentando rumores. *** ¿Cuántas veces Demet tragó su orgullo? Un enigma sin resolver. *** La pregunta fundamental que da título a este vídeo, ¿cuántas veces Demet Özdemir tragó su orgullo por Can Yaman?, sigue siendo un enigma sin resolver. Solo ellos dos conocen la verdad, y es poco probable que la revelen públicamente. Sin embargo, analizando la situación y conociendo la personalidad de Demet, es muy probable que haya tenido que lidiar con situaciones difíciles y que, en algunos casos, haya tenido que ceder, reprimir sus emociones o mantener la calma para evitar conflictos. Tragar el orgullo es una estrategia de supervivencia en muchas situaciones, especialmente en el ámbito profesional. Implica ser capaz de gestionar las emociones, mantener la calma y priorizar el bienestar del proyecto. *** Las consecuencias de la relación, un antes y un después. *** La experiencia de trabajar con Can Yaman, independientemente de la naturaleza de su relación, dejó una huella en la carrera de Demet Özdemir. Aprendió a lidiar con la presión mediática, a gestionar las relaciones personales en un entorno de trabajo exigente y a priorizar su bienestar emocional. Después de Erkenci Kuş, Demet continuó cosechando éxitos en su carrera.
Participó en otras series y proyectos cinematográficos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Reflexiones finales, el legado de Erkenci y la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de la ficción, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Es una historia que nos habla de profesionalidad, egos, presiones y rumores. Si bien nunca sabremos la verdad absoluta sobre su relación, podemos admirar la fortaleza y la resiliencia de Demet Özdemir, quien supo afrontar las adversidades con entereza y dedicación. Su capacidad para mantener la calma, priorizar su trabajo y conectar con el público la convirtieron en un ejemplo a seguir. El legado de Erkenci perdura. La serie sigue siendo amada por millones de personas en todo el mundo, y la química entre Demet y Can sigue siendo objeto de debate y especulación. Nos enseña que el amor, la amistad y el conflicto pueden coexistir, y que la vida de las celebridades, a pesar de las luces y las cámaras, es tan compleja y llena de matices como la nuestra. En última instancia, la historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la profesionalidad y el respeto mutuo, incluso en las situaciones más difíciles. Nos recuerda que detrás de cada personaje hay una persona con emociones, experiencias y desafíos propios. Conclusión y llamada a la participación. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la química en pantalla, los rumores sobre tensiones y la pregunta crucial, ¿cuántas veces Demet tragó su orgullo? Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet tuvo que tragar su orgullo en algún momento? ¿Creen que la relación entre ellos fue tan complicada como se rumorea? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema tan interesante. ¿Qué piensan sobre la profesionalidad en el mundo del entretenimiento? ¿Creen que la presión mediática y las redes sociales complican las relaciones entre las celebridades? No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.